Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a nuestro encuentro de este jueves 9 de junio y como siempre recordaros a todos que esta grabación será colgada en la página YouTube de la Rama Bhakti y por lo tanto hemos, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, de avisar de que si no queréis que vuestra imagen luego aparezca, podéis cerrar vuestra cámara clicando sobre el icono que generalmente aparece abajo a vuestra izquierda en las pantallas. Y también, una vez más, recordar que si queréis recibir los programas de toda la sección española que se editan por Zoom, podéis enviar un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Indicáis vuestro nombre y apellido, el país o ciudad de residencia, dirección electrónica y teléfono. Sobre todo no seáis parcos en los datos porque luego se requieren para hacer las cosas bien. Y ahora, entre tanto, pues haremos esos momentos de silencio pronunciando la invocación universal que dejó Annie Besant. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y recordemos mantener siempre en nuestra mente y en nuestros corazones a todos los reinos de la naturaleza, con todas las criaturas que este planeta alberga y a los que da vida, incluida toda la humanidad en todas sus diferentes formas, aspectos, etnias, lenguas, etc. Sin dejar a nadie, a ninguno, fuera de nuestros corazones y de nuestras mentes. Por razón ninguna, no hay razón en este mundo que sea válida para dejar a nadie fuera de nuestros corazones. Y continuamos con la última parte del capítulo 4, que nos hablaba del átomo permanente. Ahora ya sabemos mucho sobre los átomos permanentes, ¿verdad? Ricardo se ríe. Sí, sabemos más que cuando empezamos todo esto, es cierto. Bien, ahora en este subcapítulo nos habla de la acción monádica en los átomos permanentes, la acción de la mónada en los átomos permanentes. Y sabemos que las mónadas están aquí, que proceden del plano segundo llamado plano monádico. Y Annie Besant nos dice, ahora nos podemos preguntar, ¿es que hay algo que pueda denominarse propiamente acción monádica? Es decir, la acción de la mónada en el plano anupadaka, en el átomo permanente. ¿Realiza algo la mónada en ese átomo permanente? Y ella añade, de acción directa no hay ninguna, ni puede haberla hasta que la tríada espiritual germinal
no ha alcanzado una etapa superior de evolución. Sin embargo, la acción indirecta, que es la acción de la mónada en la tríada espiritual, en la tríada Atma, Buddhi, Manas, es la acción indirecta desde Atma, Buddhi, Manas y desde esta actuando sobre la inferior, que es Manas, Kama y físico. Esta acción indirecta durante las encarnaciones existe continuamente y lo hace desde la tríada superior por medio de todo ese contacto del hilo de vida o sutratma. No puede actuar directamente sobre esta tríada inferior, pero lo hace por medio de la tríada superior Atma, Buddhi, Manas. Es importantísimo que tengamos siempre en cuenta, y ya sé que lo he repetido en más ocasiones, pero nos tiene que ir quedando más fijado, que está todo conectado, todo interrelacionado y que no hay nada que esté separado del resto. Y sigue diciendo Anibe-san, pero para todos los efectos prácticos podemos considerarla como la acción de la tríada espiritual, la cual, tal como hemos visto, es la mónada envuelta en materia más densa que la de su plano natural. Es la mónada envuelta en materia más densa, cada vez en materia más densa, y es lo que llamamos pues los trajes, cada uno de ellos formado por la materia de cada uno de los planos de los que se va revistiendo. La tríada espiritual Atma, Buddhi, Manas extrae la mayor parte de su energía y toda la capacidad directiva de esa energía la extrae del segundo logos, la extrae de aquí, y bañada como está en esa corriente de vida, porque está bañada, la mónada está bañada en todo ese flujo de corriente de vida por la que va pasando a través de todos los planos y por medio de ese hilo de vida o sutratma. Lo que puede denominarse su propia actividad particular, la de la mónada, no la relaciona directamente con toda la actividad de formación y construcción de la segunda oleada de vida o segundo logos, sino que está dirigida hacia la evolución del átomo en sí, en asociación con el tercer logos. Así que el segundo logos vimos que con la materia preparada formaba las formas. Y por eso ahora aquí nos dice que no está relacionada directamente la actividad de la mónada con la actividad de formación y construcción de la segunda oleada, es decir, de las formas, sino que está dirigida hacia la evolución del átomo en sí en asociación con el tercer logos. Bien, es una forma de explicarlo, no es fácil, para mí tampoco lo es, tengo que meditar acerca de todo ello cuando lo preparo para ir tratando de profundizar y comprender un poco más de qué nos está hablando. Esta energía de la tríada espiritual, Atma, Buddhi, Manas, se limita a los subplanos atómicos, el atómico de Atma, el atómico de Buddhi, el atómico del plano manásico. Y hasta la cuarta ronda, en la que estamos actualmente, parece perder fuerza principalmente en los átomos permanentes. A ver, cuando hablamos de rondas, ya vimos en algunos gráficos que nuestra cadena planetaria está constituida por 7 rondas, de las cuales ya hemos pasado enteramente por 3 y estamos de la cuarta hacia la mitad, estamos aquí. Y después que termine esta,
y habiendo hecho el reposo correspondiente entre rondas, pues se pasará a la evolución de la cadena quinta, de la cadena sexta, de la cadena séptima, de la ronda, perdón. ¿Bien? Entonces son rondas que las llaman rondas porque el circuito de vida va dando la vuelta a lo largo de los globos. Pero todo esto que vemos aquí dibujado de esta manera, para que medio nos podamos entender, todo está pasando aquí, todo está pasando en uno de estos dibujos. Ahora aquí está la Tierra, no estaba en los tres anteriores, y está aquí porque todo se está circunscribiendo en la vida en el planeta Tierra, el más denso que se ha alcanzado en esta etapa de la evolución de la Tierra, y nosotros nos movemos actualmente aquí y en todos los otros planos que son los que están aquí también registrados, dibujados o tratados de poner para que comprendamos. Este estudio no entra por lo menos hasta donde yo he visto, no entra a explicar lo de las cadenas de la Luna a la Tierra, lo de las rondas que se producen en la Tierra, que son estas 7, de las cuales estamos en la cuarta. Pero aquí la ha mencionado. Hasta la cuarta ronda en la que estamos actualmente parece perder esta fuerza, esta energía, parece perder fuerza principalmente en los átomos permanentes. Primero se dedica a la formación y luego a la vivificación de las espírolas o canales que forman la pared del átomo. Vimos el dibujo del átomo, ahora más adelante también vuelve a estar en algunas de las diapositivas. Entonces parece que se dedica a la formación y luego a la vivificación. Así que cada uno de los átomos también está pasando por un proceso evolutivo. Cada uno de estos átomos permanentes. Ya vimos que aquí decíamos semanas atrás que este subplano, el más elevado de cada plano, eran planos atómicos. Los átomos funcionan por sí solos, pero que los subestados inferiores, por debajo de cada uno de estos subplanos atómicos, eran subplanos moleculares, porque aquí la complejidad de las formas ya se iba haciendo cada vez más grande. Estos son pistas que nos van introduciendo a una posible mayor comprensión. El vórtice, que es el átomo en sí, es la vida del tercer logos. Pero la pared de las espírolas se forma gradualmente en la superficie exterior de cada vórtice, de cada uno de esos átomos que funcionan por sí solos y que luego, cuando están formando parte de un ser humano, se llaman átomos permanentes. Y que más adelante, cuando nos hable de las almas grupales, también verá que los denomina átomos permanentes, trabajando en las almas grupales. Pero esto vendrá en el siguiente capítulo. Por lo que respecta al segundo logos, estas espírulas permanecen meramente como esos tenues canales sin uso, las que aquí dibujaron, esas espírulas, las que no están activadas todavía, permanecen meramente como esos tenues canales sin uso. Pero de inmediato, cuando la vida de la mónada que está animando cada uno de esos átomos, tal como los describimos en los subestados superiores de cada plano, cuando la vida fluye en descenso, desempeña un papel en el primero de estos canales, vivificando ese canal y convirtiéndolo en una parte colaboradora del átomo. Y el que ya está vivificado tiene una función dentro del átomo. Esta sería una representación de algo que es tan absolutamente diminuto
que es indescriptible, pero Annie Besant, con la colaboración de Leadbeater o viceversa, dibujaron este átomo. Isabel la semana pasada nos pasó por las notas que se ponen, nos pasó definición de espirilla en biología, y para poderlo poner aquí lo estuve buscando. Es en bacteriología una bacteria helicoidal o bacteria espiral, y son bacterias con morfología helicoidal o espiral, que constituyen uno de los 3 tipos de morfología bacteriana junto con los bacilos y los cocos. Y había el dibujo, esto es microscópico del plano físico. Y como el nombre se parece al que usaron para hablar de las espírulas o espirillas, porque en muchos lugares ellos mismos ponen espirillas, pero no tiene que ver lo que ellos llaman aquí espírulas o espirillas con lo que la biología define en el plano física como espirile. Sigue diciéndonos Annie Besant. Esto prosigue a través de las rondas, de la primera a la segunda, a la tercera a la cuarta. La evolución va en aumento en cada uno de los reinos hasta que llegamos aquí hace ya mucho, y todos los reinos van pasando sucesivamente, pero esta es otra historia. Así que van pasando, prosiguiendo a través de las rondas sucesivas, y en el momento en que alcanzamos la cuarta ronda, tenemos 4 corrientes distintas de vida de cada mónada, circulando a través de 4 series de espírulas o canales o espirillas, como también los llaman. Y esto funciona en sus propios átomos permanentes. En cada uno de los propios átomos pues se va activando lo que tiene relación con la etapa de la cuarta ronda en la que estamos. Pero todo esto es graduado y todo esto corresponde al reino humano por un lado y a los reinos mineral, vegetal y animal por otro, de los que nos habla más adelante. Ahora bien, cuando la mónada, esa chispa divina que viene del plano monádico, actúa en el átomo permanente y se adelanta como el núcleo de cada cuerpo, empieza a actuar similarmente en los átomos que son atraídos alrededor de ese átomo permanente. ¿Os acordáis que los seres radiantes y los elementales atraen materia alrededor del átomo permanente? Así que empieza a actuar similarmente por resonancia de vibración en los átomos que son atraídos alrededor de ese átomo permanente. Y vivifica a su vez sus espírulas o canales o espirillas. De estos que ha atraído por resonancia, por vibración, también los estimula. Pero esa es una vivificación, dice aquí Annie Besant, es una vivificación temporal y no continua, como sí lo es en el caso del átomo permanente. La vivificación que corresponde aquí afecta a los átomos que se atraen, pero que luego los va a soltar en su momento, en el periodo de desencarnación, cuando se corta el hilo de vida y se va a desintegrar el cuerpo correspondiente, la primera muerte, el físico. Todos estos átomos van a volver a la fuente, al océano de materia, a la fuente que les corresponde. Y aquella influencia que han tenido mientras estaban aquí trabajando, han tenido la influencia vibracional del átomo permanente físico, luego también la influencia vibracional del átomo permanente astral y aquí la influencia vibracional del átomo permanente mental. Cuando suelta esos átomos, seguramente que durante algún tiempo
la influencia permanece en estos átomos que vuelven a su propio manantial, a su propia fuente, pero seguramente, tal como dice aquí, van perdiendo. Yo lo comparo a aquello que nos pasa. Cuando hemos ido a una escuela de verano y hemos oído hablar pues a la señora Rada Burnier, hemos oído hablar a algunos de los ponentes que han venido, cuando venía Juan Viñas de Argentina, y a otros varios que he tenido la fortuna de poder escuchar. Y de pronto sale uno de la escuela y sale como nuevo. También ocurre algo semejante en Navidades, que se hace uno muy buenas proposiciones. Voy a dejar el tabaco, voy a dejar esto, me voy a poner a meditar, lo voy a hacer. Y entonces le dura, la influencia de la escuela de verano le dura pues unos días. Y luego baja, 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 hasta que desaparece. En la mayoría de los casos, la mayoría de las personas, la mayoría de las veces. Bueno, y algunos se salva y sigue con esa influencia, pero eso son los casos menos. Y esto me lo recordó. Esa es una vivificación temporal por haber estado aquí formando parte en el conjunto de estos átomos permanentes, pero luego pues desaparece. La mónada humana, Atma Buddhi Manas, pone así en actividad estas tenues películas inconsistentes formadas por la segunda oleada de vida o segundo logos. Y cuando la vida del cuerpo se interrumpe, como estábamos diciendo, los átomos así estimulados vuelven a la gran masa de materia atómica, donde están. Aquí nada más he ido poniendo 7 o así, pero son miríadas de ellos, de 7 clases, pero miríadas y miríadas y miríadas de ellos. Y así que vuelven a la gran masa de materia atómica mejorados y afectados por la vida que durante la relación con el átomo permanente ha estado vivificándoles. Es curioso porque aquí dice que vuelven mejorados y afectados, pero en la anterior, a ver, que no me deja ver, no me deja ir para atrás, quería ir para atrás, aquí. Bueno, no me lo ha mostrado. Pido disculpas, tengo que seguir. Al desarrollarse de este modo, los canales o espírulas o espirillas son más capaces de recibir con facilidad otra corriente de vida semejante cuando ocupan otro cuerpo, y a partir de ahí se ponen en relación con un átomo permanente perteneciente a alguna otra mónada humana formada también por Atma Buddhi Manas. Si la relación del sujeto A ha afectado a los componentes que rodeaban a sus átomos permanentes, cuando éste lo suelta en el proceso de la desencarnación, van a afectar si se acercan al sujeto B, porque estarán traídos con aquella vibración que les fue impartida. De manera que hay una relación. Si de aquí salen, afectarán. No sé quién tiene por ahí un jaleo. Bueno, he silenciado de nuevo. Isabel Bort. Entonces, todas las relaciones nos afectan. Unas pueden ser más fuertes, más duraderas,
otras pueden ser más débiles, menos duraderas, pero todas las relaciones nos afectan y somos afectados por ellas. De modo que este trabajo prosigue incansablemente en los planos físico y astral, entrada, y en la partícula de materia mental del plano mental, que es en el cuarto, un subplano de manas, que es el que forma parte durante las encarnaciones de nuestra personalidad. Este es el que va a estar influenciado por toda la vida de la personalidad, por medio de su relación con los vehículos astral, cámico y físico. Así que toda esta relación mejora los materiales con los que las mónadas están permanente o temporalmente conectadas. Y esta evolución de los átomos está avanzando constantemente bajo la influencia de las mónadas. Así que todo se relaciona con todo, las influencias son reales y nosotros en nuestra vida cotidiana las podemos comprobar constantemente, con solo que estemos un poquito atentos a qué es lo que sucede a nuestro alrededor y ver las respuestas que evocamos en otras personas por nuestras conductas, nuestras acciones, nuestras palabras, e incluso si afinamos más nos daremos cuenta de que nuestros pensamientos y emociones, aunque no nos movamos y no abramos la boca, nuestros pensamientos y emociones también están afectando alrededor. Un ejemplo que he vivido en numerosas ocasiones por la relación que los miembros de nuestra rama durante años hemos tenido, miembros y simpatizantes, profesores, maestros en las escuelas a diferentes grados de niños, adolescentes y tal. Y nos han contado en muchas ocasiones que ellos habían comprobado que cuando ellos venían de la casa, de su casa, al empezar el día en la clase, y venían bien de la clase, de casa, empezaban la clase y todo fluía y todo funcionaba. Pero cuando por alguna razón ellos habían tenido alguna preocupación o enfado o algo más grave y venían de su casa con esas vibraciones, aunque ellos entrasen en la clase sin decir nada más que los buenos días e iniciasen la clase aquel día no se desarrollaba igual y los niños estaban alterados. Porque si bien las acciones y las palabras son muy claras y las podemos ver y percibir todos, las otras son mucho más sutiles, pero también mucho más efectivas, las vibraciones mentales y emocionales, y afectan a todo el entorno y muy directamente. Y en los niños que son tan altamente influenciables a esas edades, con mayor razón. Esto también hemos de considerarlo en nuestra actividad si tenemos niños, hijos o nietos y los tenemos cerca, lo hemos de tener muy, muy presente porque afecta a esos cerebros tan tiernos, a esas mentes tan tiernas y a esos cuerpos astrales tan tiernos. Los átomos permanentes evolucionan más rápidamente a causa de su continuidad de relación con la mónada humana, alma buddhimanas, por medio del hilo de vida o sutratman. Mientras que los otros, que recordaremos que son los que proporcionan los seres radiantes o elementales, y aquellos otros que, por atracción electromagnética, se adhieren temporalmente al átomo permanente, se aprovechan de su repetida asociación temporal con los átomos permanentes. Se aprovechan. Está muy bien que haya esa relación porque todo ayuda. Durante
La primera ronda de la cadena terrestre, aquella que se efectuó por primera vez, la primera serie de espirillas o espírulas de los átomos del plano físico se vivifica, está puesto en este tiempo verbal, en realidad esto ocurrió hace eones y se vivificaron de ese modo mediante la vida de la mónada, que fluye a través de la tríada espiritual. Esta es la serie de espirillas utilizadas por las corrientes de prana o aliento vital, que afectan la parte densa del cuerpo físico, llamado también Sula Sarira. Así que en aquella primera de las rondas, la primera serie de espirillas de átomos en el plano físico, los de aquí, de este subplano del plano físico, se vivifican de modo que mediante la vida de la mónada que fluye a través de la tríada espiritual, por aquí, esta es la serie de espirillas utilizadas por las corrientes de prana o aliento vital que afectan, las corrientes de prana o aliento vital, que afectan la parte densa del cuerpo físico, llamado también Chula Sarira. Y prana está haciendo un trabajo en aquella primera ronda y en todas las siguientes, por descontado. Sin prana no habría posibilidad de vida de ninguno de estos vehículos o cuerpos, ninguna posibilidad, y no se podrían mantener integrados. Prana ejerce aquí un trabajo que le es asignado por las propias jerarquías divinas, por esos logos. Similarmente, en la segunda ronda, cuando se llevó a cabo la segunda ronda después de eones, se activa la segunda serie de espirillas y en esto tienen que ver las corrientes pránicas conectadas con el doble etérico, la parte sutil, esta de aquí. Sí, en la primera ronda esta parte de aquí y en la segunda ronda esta parte de aquí. Así que tienen que ver las corrientes pránicas conectadas con el doble etérico, también llamado Linga Sharira. Durante estas dos rondas, primera y segunda, no puede encontrarse nada relacionado con cualquier forma que pueda llamarse sensación de placer y de dolor. Durante estas dos rondas, dice, la primera y la segunda, todas las vidas que se desarrollan durante esta ronda y durante esta ronda, en las que se está realizando en la primera la parte densa del cuerpo físico y en la segunda, que ya está más hecho, la parte etérica del cuerpo físico, fijémonos bien, que no puede encontrarse nada relacionado con cualquier forma que pueda llamarse sensación de placer y de dolor. Sensación, porque para que haya una sensación se requiere la conexión con el cuerpo astral cámico, como veremos. Durante la tercera ronda, ya aquí, se vivifica la tercera serie de espirillas y aquí aparece lo que se llama sensibilidad, porque a través de estas espirillas la energía cámica o de deseo puede afectar al cuerpo físico. La energía cámica o de deseo puede afectar al cuerpo físico. El prana, que hace su trabajo en todo el cuaternario, el prana cámico, puede tener que ver en ello y de ese modo puede poner lo físico en comunicación directa con lo astral. De tal manera que entonces aquí ya está funcionando un cuaternario. Durante la tercera nos hablaba. Durante la cuarta ronda, que es en la que estamos actualmente, se vivifica la cuarta serie de espirillas y el prana kama manásico, porque ya es el kama con
la acción de lo manásico, del manas, a este nivel de lo que luego denominamos la parte de la mente concreta. No el superior todavía, sino a este nivel al principio. Entonces se vivifica la cuarta serie de espirillas y el pranakama manásico desempeña un papel en esto y las prepara para ser utilizadas en la construcción de un cerebro que tiene que actuar como el instrumento de la mente. Así que las prepara en la construcción del cerebro, la relación, prepara para que el cerebro pueda ser un vehículo apropiado como instrumento de la mente. Ahí en esa etapa, en las primeras razas, en esta cuarta ronda, 2,5 razas. Aquí solamente la relación muy justita aquí, pero en progresión, siempre en orden ascendente, siempre en aumento esta relación y siempre en aumento, por lo tanto, la capacidad de inteligencia y de relación entre el cerebro físico y la mente. Esta relación es algo semejante, si me permitís una vez más la analogía. El cerebro en el cuerpo físico es como el aparato receptor de televisor que tenemos en las casas. Y la mente, en este plano de la mente, es como la emisora donde se producen los programas. Tiene que haber una buena relación entre la emisora donde se producen los programas y nuestro receptor. Si aquí no está bien, si está enfermo, si hay un accidente o un deterioro, esta relación no se puede producir correctamente. Esto lo vemos en ciertas enfermedades. Entonces es muy interesante que veamos estas relaciones y sobre todo que estamos viendo la progresión de la evolución. Llegar de la ronda primera a la ronda cuarta, que estamos a la mitad de esta ronda cuarta, ha constituido eones de tiempo y de muchísimas encarnaciones y muchísima evolución y muy lenta evolución y muchas rectificaciones para ir adecuando los vehículos, etcétera, etcétera. Sigue diciéndonos Anibesan, cuando una persona supera lo normal y asume la evolución humana anómala que implica la preparación para entrar en el sendero con mayúscula, en el sendero que se encuentra más allá de la evolución normal, esta persona, pues, ha tenido una tarea extremadamente difícil con relación a sus átomos permanentes. Si es un ser humano que esté muy superiormente evolucionado, lo está más de lo que lo estamos la masa general ahora aquí. Y esto implica que es un ser humano que ha adecuado su vida a esos cambios que se tienen que producir en el cuerpo físico denso, en el cuerpo físico sutil o chula sarira y linga sarira. En el cuerpo cámico astral, su cuerpo cámico astral ha tenido que ser adecuado. Y el cuerpo manásico, en sus aspectos concretos y en sus aspectos abstractos, han tenido que entrar en comunicación. Esa comunicación tiene que ser una relación armónica, porque de lo contrario, el cuerpo aquí en el plano físico se destruiría, el cerebro se destruiría. No podría aguantar la capacidad de energía y vibración, de energía que desciende de los planos superiores y se pone en contacto y conexión con los planos inferiores por medio de el hilo de vida o sutratma, y todos nuestros vehículos reciben
Así que sigue diciendo, para que podamos comprender todo esto, nos sigue diciendo Anivesan, tiene que vivificar más series de espirillas de las que se vivifican en la humanidad de su época, de esta época para nosotros. 4 series ya están a su servicio, como hombre de la cuarta ronda, todos nosotros. Empieza a vivificar una 5ª serie, ese ser que luego se convierte en un ser muy elevado, y así empieza a inducir a la manifestación el átomo de la 5ª ronda, mientras que él, ese ser, está todavía actuando en un cuerpo de la 4ª ronda. Esto es lo que se dice de los Mahatmas, de los adeptos y sobre todo de los Budas que ya han activado en sus espirillas de 6ª ronda, etc. A esto es a lo que se refieren algunos de los primeros libros teosóficos en los que se habla de personas de la 5ª ronda y personas de la 6ª ronda que aparecen en nuestra humanidad actual. Y aparecieron algunos, ¿no? A ver, los Mahatmas seguro que han de tener más espirillas funcionando que las que tenemos actualmente la masa de nosotros. Y por lo tanto, pues su capacidad intelectual en el sentido de inteligencia, de intuición, de percepción espiritual sin velos, etc., es mucho mayor que la que tenemos la masa de nosotros. Los que entran dentro de esta clasificación han desarrollado la 5ª y o la 6ª serie de espirillas en sus átomos permanentes, consiguiendo así una mejor instrumentación para el uso de sus conciencias superiormente desarrolladas. Y por lo tanto los cuerpos tienen que estar actuando de acuerdo con estas conciencias superiormente desarrolladas. Y esto no puede ir a ratos, a un rato ser un ser muy superiormente desarrollado y luego comportarse como un villano. O ni siquiera como un villano, pues como cualquiera de nosotros. Que, bueno, pues a veces nos enfadamos y a veces todavía juzgamos. Hablo en general, por supuesto. No hablo nunca de nadie en particular, pero por lo que podemos observar, vemos que en general, pues las personas cuando explicamos nuestras cuitas y nuestras angustias y nuestras situaciones, lo que estamos poniendo de manifiesto es que nos afectan cantidad de cosas, nos molestan cantidad de cosas, juzgamos a las personas, nos molestan y bueno, y el mundo cómo está y por qué no cambia el mundo y por qué no nos cambian los gobiernos y por qué esto es así y por qué no es de otra manera y ta. Nuestras mentes en general están casi que continuamente en batalla consigo mismas. Es un ser de los que aquí están comentando tiene en su mente la concreta en silencio y la concreta solo habla cuando el ser la pone en marcha para utilizarla como instrumento a su servicio. Y de ahí para abajo todo está al servicio del ser. Por lo tanto, antes de llegar a esas etapas de desarrollo de esas espirillas, hay que hacer la transformación y purificación del pensar, el sentir, los actos y las palabras. Y para nosotros, los que estábamos aquí al principio, antes de dar comienzo esta tarde, pues nuestra alimentación también ha de cambiar. Ha de cambiar lo que comemos, ha de cambiar el agua que bebemos, agua pura, zumos de frutas, etcétera, etcétera, de frutas, verduras. Ha de ser una alimentación que contenga algo de lo que es rajásico y algo de lo que es tamásico, pero mayormente sea sátvico en sus componentes, etcétera, etcétera. Recordemos,
Atma, Buddhi, Manas es el hombre celestial, el hombre espiritual, y es la expresión de la mónada. Es este hombre, esta Trinidad, es la expresión de una mónada, de su mónada, de sí mismo, de lo que es él mismo en su ser interno, cuyo aspecto reflejo de voluntad es Atma. El aspecto reflejo de voluntad es la propia Atma, el aspecto Atma, cuyo aspecto reflejo de sabiduría es Buddhi, cuyo aspecto reflejo de actividad es Manas, todo el Manas. Recordemos que Manas no forma parte del cuaternario más que cuando toma parte en la encarnación, porque tiene que mirar hacia aquí abajo, hacia el mundo de la manifestación. De aquí que podamos considerar el Atma humano como el aspecto voluntad de la mónada, animando un átomo akáshico. El Buddhi humano como el aspecto sabiduría de la mónada, animando un átomo aéreo, la llama divina. Al Manas humano como el aspecto actividad de la mónada, animando un átomo ígneo. El de aquí, el de la Trinidad, Atma, Buddhi, Manas, son estos tres. Y este solamente se pone en funcionamiento durante las encarnaciones. Este solamente se pone en funcionamiento durante las encarnaciones. Este solo se pone en actividad durante las encarnaciones. Y recordemos que cuando estamos en Devachan, que hemos sido desencarnados de todo el cuaternario inferior, estos tres átomos permanentes han sido recogidos en el cuerpo causal hasta que llega la hora de una nueva encarnación. El Manas humano como el aspecto actividad de la mónada animando un átomo ígneo. El Manas humano animando un átomo ígneo. De aquí la historia que nos cuentan de Prometeo trayendo el fuego, que es el que trajo la mente a la humanidad, simbólicamente hablando, el que trajo la mente a la humanidad. El cambio se consigue mediante algunas prácticas de Raja Yoga, para cuya utilización es necesaria una gran precaución para no infligir daño al cerebro en el que se lleva a cabo este trabajo, y porque el progreso ulterior a lo largo de esa línea particular de actividad y prácticas de Raja Yoga quedaría interrumpido durante la actual encarnación si se llegase a cabo infligiendo ese daño. No solamente podría afectar durante el resto de la actual encarnación, sino que además podría afectar por una o varias encarnaciones después. Depende de los daños que se puedan infligir. De aquí que se nos advierte continuamente en toda la literatura teosófica seria al respecto que las prácticas encaminadas a despertar facultades psíquicas no deben hacerse. A los pies del maestro dice: no deseéis poderes psíquicos, estos ya vendrán. Vendrán cuando estemos preparados y entonces no necesitaremos hacer demasiadas cosas y ninguna de rara. La parte que hay preparada para hoy termina en este momento, porque ya el siguiente capítulo lo tenemos en el archivo número 3. Si os parece, podemos dejar de compartir y dar paso a que pueda haber preguntas y comentarios. ¿Tenéis cosas que comentar?
Clarisa, una pregunta. Respecto a las... Vamos a ver, ¿se puede decir, basado en la teoría de universos paralelos, que ya existe la quinta, la sexta y la séptima ronda, aunque nosotros no tengamos, ni estemos en ella, ni tengamos los principios desarrollados? A ver, teoría de los universos paralelos. ¿A qué le llamamos universos paralelos? Pues a otras realidades que se están dando a la vez que nosotros, pero a las que no podemos acceder porque nuestro nivel de conciencia no llega a ellos. Nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de conocimiento, nuestro nivel de desarrollo científico. Eso es lo que yo entiendo, pero bueno, no sé si es correcto. Bueno, ¿el mundo astral es un universo paralelo, sí o no? Sí, claro, ¿El mundo manásico es un universo paralelo, sí o no? sí, ¿El mundo búdico es un universo paralelo, sí o no? sí. Todos los que se nos presentan como septenario del sistema solar son universos paralelos, porque son planos paralelos. Están siendo al mismo tiempo que el físico, que es el que conocemos. Pero, dado nuestro desarrollo actual, tal como lo planteabas ahora, Maya, Mm. podemos conectar con el plano astral cámico siendo conscientes de ello. Sabemos que sentimos, Sí, pero sí es verdad que no somos conscientes de... No, no, eso es del verdad. plano no lo No, no. podemos ver, no podemos circular por él. Claro, Algunas como las personas han hecho prácticas para desarrollar la capacidad de tener desplazamientos por el plano astral, Mm, algunas con ciertas consecuencias. Algunas personas han nacido con cierto desarrollo psíquico fruto de haber tocado teclas en otras vidas. mm, En algún caso lo tienen por desarrollo interior, porque han ido haciendo su trabajo en una buena línea y mm, tienen la capacidad de usar el cuerpo astral cámico como vehículo y conocer este plano tal como nosotros conocemos el plano físico. Vamos aquí por el plano físico, conocemos diferentes lugares, diferentes países, diferentes personas, etcétera, 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 en relación con lo físico. Hay muy pocas personas que puedan hacer esto mismo en el plano astral. mm. Y algunas lo hacen por madurez de conciencia, vamos a decirlo así, pero la mayoría lo hacen porque han tocado lo que no tenían que tocar. Mm, Se fuerza un desarrollo que aquí al final lo ha descrito muy claramente. ¿eh? mm. Y cuidado con esto porque se puede dañar para el resto de esta existencia y de otras. Más difícil todavía es el desarrollo de esas facultades para poder circular por el plano manásico con la conciencia desenvuelta. Y oye, ¿qué hay en el plano manásico? Pues hay mucho y de todo. En el plano astral está lleno de seres y de cosas y de entidades, de lugares y de mundos. Todo el plano físico tiene una contraparte astral. El planeta tiene una contraparte astral. Ujú. Los objetos, las personas, porque tenemos cuerpo astral. Las personas tenemos cuerpo astral, pero incluso las mesas tienen una contraparte astral. Todo tiene una contraparte astral y todo la tiene de acuerdo a su nivel y su subestado el que le corresponde. Pero claro, nosotros ahora mismo vemos la solidez de la mesa que tenemos aquí, donde se apoya esta pantalla y tal, pero yo no veo la contraparte astral de la mesa. Mm, Bueno, pues este es un mundo paralelo. claro. Si nosotros aquí en una noche estrellada, en un lugar donde no haya contaminación lumínica, miramos al espacio y lo vemos cuajado de estrellas y decimos, Dios mío, qué maravilla, qué belleza, y está lleno. Si podemos ver a través de nuestros sentidos internos el plano astral cámico,
lo veremos lleno, 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 lleno. Es un mundo paralelo a este, y así sucesivamente. Pero claro, cuando llaman y empiezan las teorías de muchas cosas, ahora hay teorías para dar y vender, de todas las clases y colores. Las teorías hay que tenerlas en consideración, pero con prudencia. Algunas van bien encaminadas y otras son para liarnos más de lo que podamos estarlo en un momento dado. ¿Sí? Universos paralelos. También podemos decir que cualquier otro sistema solar es un universo paralelo a nuestro sistema solar. Y en nuestra galaxia hay millones de sistemas solares que son universos paralelos a nuestro sistema solar. En la entrada, si hablamos de universos paralelos, ya tenemos que estar pensando de qué estamos hablando. Evidentemente, si nos cuesta circular por nuestro sistema solar, no nos va a costar circular por otros sistemas solares. Y si aquí viajamos con nuestro cuerpo físico, aparte de que nos podamos comprar un coche o viajar en un tren o en un avión, en realidad nuestro vehículo es el propio cuerpo físico, porque cuando se pierde este, ya no podemos circular por el plano físico, ¿verdad? Bueno, para circular por el plano cámico se requiere un cuerpo cámico que esté desarrollado para poderlo hacer. En la inmensa mayoría de la humanidad no está todavía acabado. Le falta, porque va por este orden. El vehículo manásico todavía se requiere un desarrollo mayor en nosotros. Todavía evolutivamente no estamos preparados para poder circular por el plano manásico y mucho menos por el plano búdico. A partir del desarrollo de estos vehículos, el ser, cuando lleguemos al desarrollo de estos vehículos, son vehículos de conciencia, el ser que somos, que es vida divina, podrá circular por todo el sistema solar. No con estos, no con estos, con estos más superiores, cada uno de ellos, uno proporciona la posibilidad de circular por todo el sistema planetario, por todo el sistema solar, más allá del sistema solar, etcétera, etcétera. ¿No? Pero claro, para esto hay que desarrollar lo que en teosofía denominamos el estado de conciencia de espiritualidad superior, que son estos que ha citado pues, en estas diapositivas anteriores, que decía, a ver si lo veo, decía, cuando una persona supera lo normal, como nosotros lo determinamos ahora en nuestro momento actual de evolución. Normal es todo, pero ¿cuál es el estado actual de la evolución de nuestra humanidad? La que tenemos la mayoría, los otros son excepciones. Entonces, y cuando asume la evolución humana anómala, que implica la preparación para entrar en el sendero con mayúscula, en el sendero iniciático, en el sendero de la evolución superior, que se encuentra más allá de la evolución normal actual, esta persona pues ha tenido una tarea extremadamente difícil con relación a toda su evolución. Aquí dice a sus átomos permanentes por descontado, pero en sus vehículos, que viste a todos los átomos permanentes, porque tienen que estar en relación. ¿Nos damos cuenta de esto, Amaya? Sí. Entonces, lo que acabas de explicar tú de plano astral, que no está desarrollado, puede ser una de las razones por las cuales no dominamos nuestras emociones, ¿verdad? No somos capaces de gestionar los enfados, ni las tristezas, ¿no? Puede ser una razón. Es que la razón es que la relación del pensamiento con las emociones tiene que ser una relación armónica.
pero siempre lo de arriba ha de poner orden a lo de abajo. Y en este caso, la parte de la mente que tenemos hasta donde esté desarrollada ha de poner orden en todas esas emociones, no para volverse como un cubito de hielo sin sentimientos, sino para equilibrar y armonizar, poner orden, pensar y sentir ordenadamente y hacer que toda su actividad sea cada vez más cercana a ese estado integral, a ese estado que abarca a toda la humanidad, a todos los seres, a todas las criaturas, etcétera, etcétera. Por eso se dice que cuando alguien sana sus emociones también está ayudando a sanarlas de todos los demás en la medida de que ocupa, ¿no? Eso es real en la proporción de 1 a tantos. Eso es, eso es. Es proporcional de 1 a tantos, pero en primer movimiento podría ser egoístas, porque uno siente el impulso de querer dejar de sufrir y eso es completamente natural. El segundo movimiento es que cuando ha comprendido lo que significa el sufrimiento y poder dejar de sufrir, entonces dice, yo ya no puedo causar más sufrimiento a otros seres y se determina a hacer los cambios necesarios para no ser él o ella causa de sufrimiento para nada, ni para ningún ser, ni humano ni no humano. Y a partir de ahí ya no lo hace por el egoísmo propio, sino que lo hace porque ha reconocido la identidad de sí mismo con todos los seres. Eso es. Pues nada, muchas gracias. Pues a vosotros, Felipe y Isabel. Hola, Felipe. Hola, buenos días. Una consulta con respecto a las razas. Mm, Tal vez estoy un poco confundido, pero, o sea, eh, recuerdo una presentación que mencionaban que en cada una de las evoluciones de las razas no inicia, o sea, no inicia el final de cada una. O sea, por ejemplo, el final de la tercera raza no finalizó, o sea, perdón, el inicio de la cuarta raza no finalizó al final de la tercera, sino como en el medio o un poco antes. Mi pregunta es si esta tercera raza transmitió el conocimiento y por eso es que hay alguna relación, por ejemplo, con estas construcciones, por ejemplo, las pirámides o hay diferentes infraestructuras que tienen eh, diferentes vibraciones y esto es debido como a un legado de esta tercera raza o no, porque también, porque lo relaciono también, o sea, que es otra consulta. Eh, bueno, escuché, no sé si estoy correcto, pero escuché que también en otros planetas, en este sistema solar, ya hubo también otros procesos de evoluciones y también se ve que hubo vidas ya y entonces estos mismos procesos de evoluciones sobre estas razas que está sucediendo en este planeta, ¿también sucedió en otros planetas o esto nada más es una realidad sobre en este planeta en sí? Muchas gracias. Bueno, a ver, empezamos por el final. Este universo magnífico, cuando digo universo, el que nos es conocido. Si hablo de universos, pues mira, todas las galaxias. Si hablamos del universo mayor, todo el espacio que está cuajado de miles y miles de galaxias. ¿Qué desaprovechamiento sería que solamente se hubiese realizado o se estuviese realizando para que un grupito de seres humanos en un planeta tan chiquitito como la Tierra desarrollasen la conciencia? Está muy claro que hay vidas y vidas de muchas clases, unas semejantes a las nuestras, otras no semejantes a las nuestras en cuanto a cuerpos, en cuanto a periodos de evolución. Unas están más desarrolladas evolutivamente hablando, las otras lo están menos.
Unas hicieron una parte importante en otras etapas. En la doctrina secreta se dice que las abejas y las hormigas y algunas otras criaturas nos fueron traídas por visitantes de Venus, porque Venus ya hizo un proceso evolutivo. Esto es lo que se dice. En realidad yo no puedo ni afirmar ni negar. Lo que me parece es de un sentido común inequívoco. O sea, de que ha habido y hay vidas en otros lugares, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Registros que hay que parecen indicar que fuimos visitados y que dejaron sus huellas y sus rastros y sus enseñanzas en diferentes culturas aquí en estos continentes en los que vivimos actualmente, Europa, en Asia, en África, en Mesoamérica, Centro y Suramérica, hay muchos vestigios de civilizaciones que en cierta forma estaban muy avanzadas hace miles de años. Entonces, ¿quién trajo todos esos conocimientos? Parece ser, y aquí la palabra parece, hay que ponerla por prudencia, parece ser que fueron visitantes de esos otros lugares que trajeron conocimientos y los compartieron con humanos que en aquel momento eran muy primitivos en esta tierra y que les dieron conocimientos para que empezasen a poner en marcha ciertas actividades. Y aquí me quedo con la palabra parece ser, porque siempre hemos de ser prudentes en todas estas cuestiones. Mira, yo no estaba y si estaba no me acuerdo. Y todo lo demás pues hay que ponerlo en una sana cuarentena para ni negarlo ni afirmarlo rotundamente. Y en este sentido, pues haciéndolo así dejamos una puerta abierta para que llegado un momento nos alcance otro conocimiento que nos confirme ciertas cuestiones. En cuanto a las razas, pues realmente ha habido una serie de razas que empezaron por la ronda primera en nuestra cadena terrestre y fueron desarrollándose y tal, pero esto es muy complejo. Todo, hasta llegar aquí ya es muy complejo. Se dice que venimos de la cadena de la luna y hay toda una información en la doctrina secreta. Pero para hablar de esto hemos de entrar a un curso completo de esto. Si ahora no estamos tocando esto y tocarlo así, sin tener al alcance la información, que la podamos ir siguiendo de una manera ordenada y secuencialmente, pues no es muy inteligente que lo haga yo así, porque nos daría una información verídica o fiable o correcta, seguramente. Así que permitidme que vayamos por orden, de acuerdo al estudio que estamos realizando, y que nos atengamos a si hemos de averiguar más cuestiones. Pues a mí me hablan de los átomos permanentes, me habla aquí del tal. Yo he ido a buscar en otros lugares, sabéis que he añadido cosas de la doctrina secreta. Sabéis que en las primeras semanas, en las primeras presentaciones, puse información del proemio de la doctrina secreta. ¿Por qué? ¿Para qué? Ampliar, pero en relación con el tema que estábamos tocando. Si más adelante sale algo de las razas, pues entonces hablaremos de las razas. ¿De acuerdo, Muchas Felipe? gracias. Sí, muchas gracias. Carlos. Ay, perdón, Isabel había levantado la mano también. Hola, Adelante, Carlos. Isabela, si está por ahí. Hola. ¿Qué tal? Mucho Sí, gusto. ahora no le veo la mano, la habrá bajado. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad de nuevo. Tengo una pregunta. Estábamos hablando, manas humano activa el átomo ígneo. Por ende, mente es una espirilla dentro del átomo que habita dentro de nosotros.
Y así tenemos 4 espirías que están como relacionadas entre las 4 razas. Rondas. Rondas, Rondas. perdón, sí, Sí. cierto, rondas. Podríamos decir que esas espirías tienen relación directa con la jerarquía creadora, con cada una de las jerarquías creadoras. Es decir, los Makara, Barishad Mira, aquí no nos ha hablado de los nombres de las jerarquías, pero en cambio nos ha hablado de las jerarquías, sin darles esos nombres, porque unos son del sánscrito, los otros de otras lenguas, cada uno le ha dado sus nombres, y entonces ahí nos armaríamos un lío. Sí que ha hablado de las jerarquías, los ha llamado los seres radiantes, los ha llamado solamente a nivel general, sin definir estos aquí, los otros tal, tercera, cuarta, sí los ha llamado los superiores, los seres radiantes, y luego los elementales, que son las jerarquías más inferiores, más cercanas al plano físico, al plano astral, etc. Bueno, con esto tenemos por ahora suficiente como para comprender que hay jerarquías trabajando en todos los planos y subplanos. Y cada jerarquía aporta la parte que le corresponde para ayudar a la evolución en esa área del plano en el que está trabajando. En la parte que es humana, unos seres, en la parte que es de los reinos mineral, vegetal, animal, otras jerarquías están ocupándose de ello. Todos están trabajando, todos, de día y de noche, no se cansan. No tienen que descansar. Así es. Gracias, muy amable. A ti, Carlos. Hola. ¿Hay alguien más que quiera hacer comentarios? Hola, Luis. ¿Cómo estás, Clarisa? Gracias por todo. La verdad que es un comentario como una miscelánea, pero creo que puede tener, digamos, vigencia a lo que estás hablando. Y yo recuerdo que Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes, hacía una teoría de otros universos. Decía que el carbono, como tiene una equivalencia de 4, para formar el octeto electrónico era indiferente. Podía o botar esos electrones y quedarse con la órbita inferior o recibir. Entonces tiene una composición muy subgénere, muy especial, que permite que haya vida en este planeta dentro de una molécula que le llama el CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y entonces él hacía una teoría de cómo podría ser otro universo con otro elemento. Y encontró que el fósforo tenía también en su órbita 4 electrones finales. Y entonces, a partir de allí, él hace una hipótesis de que el fósforo se puede unir con diferentes elementos, y para esto tenía que tener, digamos, lo que para nosotros es el agua, tendría que ser, por ejemplo, el metano, a un nivel, una temperatura muy baja, tal vez más del el cero absoluto que conocemos nosotros, que es 273 grados menos. O sea, hay toda una teoría paralela, digamos, de que podría haber vida, es posible, digamos, especular con eso y que haya vida de ese tipo. Y también recuerdo un capítulo de una serie que era especulaba mucho y que fue asesorada por Carl Sagan, que eran Viajes a las Estrellas, que obviamente él también hacía algún tipo de teorías ahí. Y en un capítulo el hombre busca vida y no encuentra vida en el planeta que estaba. Pero habían personas que desaparecían de su nave, y entonces obviamente había alguna actividad. Y la teoría de ese capítulo era de que la vida en ese planeta era de seres que estaban conformados por el cuarzo. Vale decir, ellos creían que eran rocas y realmente eran pues
seres vivientes, pero en una dimensión y en unas condiciones muy especiales. Solo estoy tratando de elucubrar un poco que el mundo no se ajusta simplemente a que sea como nosotros creemos que debiera ser. Puede haber, digamos, sesgos muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, creo que eso podría, a modo de miscelánea, ver que hay aplicaciones que científicamente todavía tienen posibilidades. Sí, Es sí, todo. sí. Gracias, Luis. Sí, sí, sí. Diferentes clases y formas de vida. ¿Eh? Algunas completamente distintas de la humana, pero bueno, aquí en la planeta Tierra también hay muchas formas de vida distintas de la humana, no solo la humana, pero además, pues formas inteligentes con cuerpos distintos de los que tenemos nosotros ahora, porque tampoco los hemos tenido siempre así. Así que las posibilidades son infinitas. Si en nuestra galaxia hay millones de sistemas solares, la posibilidad de que muchos de ellos tengan planetas semejantes a los que tiene nuestro sistema solar es grande, muy grande. El porcentaje de posibilidades es grande. Entonces, no nos puede extrañar que esto sea así. Gracias, Luis. Él sí. Yo me quería referir a cuando habla al final del tema de la meditación Raja Yoga, pues cuando ella se refiere con prudencia, ¿no? Como tú dices siempre que sí, es cuando se referiría a eso, a esto de que cuando uno más practica, digamos, la meditación profunda y más está más cerca intentando llegar a la mente superior, vamos a decir, o raspar, o más o menos, que desarrolla determinadas capacidades que si son mal, si tú eso como personalidad inferior te crees que eres, digamos, una persona que maneja esas cosas, pues puedes hacer daño, ¿no? ¿A eso se refiere? ¿Me expliqué? Sí, sí, te has explicado bien y realmente hay que tener en cuenta que el ser humano, cuando hace ciertas prácticas, y aquí puedes llamarlas prácticas de Raja Yoga, Sí, pero el Raja Yoga es el rey de los yogas y contempla ya, los 8 pasos de los que se habla, ¿no? sí. Entonces, la mayoría de las personas no hacen Raja Yoga. Los pasos de Yama ni Yama se los saltan. Porque ¿para qué? Yama y ni Yama, ¿para qué? Y son los primeros y principales pasos que se tienen que poner en práctica hasta tener un completo dominio y purificación del pensar, el sentir, los actos y las palabras. Esto conlleva Yama y Niyama, los dos primeros. Luego está las asanas y el pranayama. La gente se pone a hacer asanas y pranayama sin haber hecho nada de los dos primeros, creyéndose que con hacer esos dos ya va a desarrollar y se va a purificar. Y las cosas no van por ese orden. El universo tiene sus reglas y sus leyes y estas no se adaptan a nosotros. Nosotros hemos de seguirlas. Adaptarnos a ello. Claro, por supuesto. Entonces, las gentes que se ponen a hacer esas prácticas de Hatha Yoga y respiraciones y hacen intentos y quieren, porque la personalidad es así, las personalidades de la mayoría de nosotros quieren para sí. Y lo primero que un ser A eso me refería. de cierta elevación nos podría preguntar y nos preguntaría, ¿y tú para qué quieres meditar? Krishnamurti, ¿para qué quieres meditar? Para conocerte a ti misma, ¿no? No, meditando no es suficiente. No, meditar no es Para, suficiente.
Para conocernos a nosotros mismos hemos de conocer nuestra constitución completa y observar qué pasa en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestros actos y Claro, palabras. obvio, los pensamientos hay que trabajarlos. Claro. ¿Qué tipo de pensamientos emites? Y es donde corriges tus actitudes. Ahí vas en el crecimiento interior, ¿no? Bueno, tú lo dices, pero la inmensa mayoría de las personas que hacen esas prácticas no lo hacen. Si solamente me hablas de ti, de lo que tú haces, No, yo hablo de mi experiencia, yo no vale, puedo hablar de claro, otro porque no aquí sé. me has comentado sobre esto, ¿verdad? El Sí, cambio se consigue mediante algunas prácticas de Raja Yoga, para cuya sí. utilización es necesaria una gran precaución. ¿Y por qué se nos advierte esto? Para no infligir daño al cerebro. Cosa muy fácil. A lo largo de los años yo he conocido personas que estaban en una situación preclínica por haber hecho esas prácticas, que parecía que no eran nada, que se ponían ahí pues a intentar desarrollar el psiquismo. Eso no es el Raja Yoga. Muchas gentes, ¿eh? Que ya he empezado por decir los dos primeros pasos, llama y ni llama, la gente se los salta. La mayoría de personas se los saltan. Y bueno, es que no somos tan malos al final, bueno, ni tan buenos. Y como las leyes universales no se van a cambiar para acomodarse a nosotros, resulta que entonces le hacemos daño al cerebro. Espero que haya conciencia porque, claro, depende de dónde estés, con qué gente estés, con quién te rodees, qué tan serios sean, cuánto conozcan. Y pienso que practicar meditación Raja Yoga, pues dañar el cerebro, pues no sé, tiene que tener como personalidad una ambición muy desmedida, donde quisieras hacer, o sea, quisieras conseguir esos poderes a cualquier precio, que eso también lo hace en cualquier estrato mucha gente, pero si tú estás realmente despegada, no estás trabajando todo esto durante años y años, pues todas esas cosas son lo que menos te importan. Ahí ¿Me está. entiendes? Sí, sí, sí. Y es Claro. así, pero bueno, cada uno sigue el sendero por el camino que tiene trazado y habrá de todo, ¿no? Esta gente que, como tú dices, que se daña seriamente, dices, se daña de una patología, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Por eso, la verdad que tienen que haber hecho algo realmente muy atrevido, muy consciente, vamos a decirlo, para que eso ocurriese, ¿no? En cualquier, porque en cualquier práctica, ¿no? De este estilo, si te excedes, puedes tener consecuencias. Si te excedes de mala manera, puedes tener consecuencias. Pero así, Mirad, prácticas, no, es que, a ver, las personas cuando no nos conocemos a nosotros mismos, no hablo de ti, ni de mí, ni ¿no? del otro, sino en general, porque no puedo, yo no sé en particular de cada quien cómo vive sus vidas, y tengo que hablar siempre en forma general. Las personas tenemos una idea de las cosas, pero en realidad no nos conocemos a nosotros mismos, en realidad, porque si no nuestra vida ya estaría en otros niveles de conciencia. Entonces hay personas bien intencionadas, yo las he conocido, por eso puedo hablar de ciertas cuestiones por lo vivido, ¿no? A lo largo de los años. Buenas gentes, buenas personas, estaban haciendo Hatha Yoga con una profesora de Hatha Yoga, puedo hablar de una persona en concreto, haciendo Hatha Yoga, meditación, en la forma en que se entiende la meditación, en la que se entiende, porque a muchas cosas se les llama meditación,
Y de pronto se le movió la energía de Kundalini. No había hecho nada para que se despertase la energía de Kundalini. No había hecho nada, pero se le movió. De pronto ya no podía dormir ni poner la cabeza en la almohada. Ninguna noche. Era un desespero, un dolor de cabeza horroroso, terrible, terrible, terrible. De ahí la advertencia, ¿no? Bueno, pues esta persona, después de pedir ayuda en diferentes lugares a diferentes personas, la mandaron a cierta persona, a cierto ser. No voy a dar más datos porque no es bueno, no estoy autorizada, por decirlo así, ¿no? Personas muy preparadas para poder aconsejar en estas lides. Y cuando acudió a un cierto lugar con cierta persona y tal persona le dijo, no se puede hacer nada, tú no has abierto una puerta, la has roto. No tenías la llave, la has roto. Y será muy difícil que durante el resto de tu existencia puedas cambiar y mejorar esto. Y lo único que puedes hacer es irte manteniendo lo más centrada posible en tu propia vida. Bueno, pues todo el resto de su vida con dolores de cabeza, porque se daña el cerebro. También conocí a otras personas que se les movió Kundalini. Por lo mismo, no iban a despertar Kundalini. Bueno, ahora hay muchos cursos que le llaman Kundalini Yoga. No sé lo que hacen ni me interesa. Pero claro, dice Kundalini Yoga, toma ya. Si ya lo venden así porque así tienen más clientela, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que tratarlas con mucho cuidado, ¿no? Ya. Y por eso no es que aquí se advierta, es que se advierte en toda la literatura teosófica. Ya lo sé, pero o sea, sí ya lo entendí así como lo estás diciendo tú, una precaución, no está diciendo no lo hagan, no te lo están prohibiendo, simplemente una advertencia, una pequeña toma precauciones, ¿no? Pero sí lo entendí así, pero después, no sé, si mi experiencia personal es buena, es de muchos años. Quiero decir que no sé si eso me acredita, ¿no? Pero más o menos me siento medio acreditada, medio, ¿eh? Lo poco que se puede uno acreditar. Y la verdad es que nunca con gente con la que trabajé y en la que estuve participando, nunca encontré ninguna situación extrema. Pero para que se dé esa situación extrema, también la persona misma, quizá, ¿no? La persona a la que le sucede eso debe estar en una situación extrema de tipo emocional o desequilibrio de algún estilo, porque para que lo pueda, no sé, desear sería la palabra, con tanto hincapié, sin esperar que las cosas sucedan desde la ley, ¿no? Si tú tienes que acceder a algo por algo, se te dará cuando estés preparada para tal cosa. No porque tú lo desees más, que va a llegar más rápido, ¿me entiendes? Exactamente. Pero ya, pues no sé, a lo mejor no pasa nada, sí. Sí que puede pasar eso que has contado y muchas veces. A mí yo no estuve en grupos que haya pasado ese tipo de cosas. Mejor. Reconozco que puede pasar en situaciones que una persona no atraviese un buen momento o no esté muy equilibrado o sufra de alguna patología previa, no lo sé. Muy bien, Elsie. Pues Gracias. Amaya ha levantado la mano también. Gracias a ti. Yo solamente era para confirmar lo que había dicho Clarisa, porque yo también tengo un caso cercano de una chica que ha sufrido un problema bastante serio, y la verdad que ella no lo ha hecho por despertar ningún poder psíquico, sino que simplemente se metió para ser profesora de yoga, y probablemente ella no se conocía a sí misma lo suficiente en materia emocional y bueno, pues ha tenido
ha tenido algún desequilibrio un poco importante, ¿no? Entonces, claro, yo lo que me doy cuenta no es tanto que uno vaya a despertar poderes psíquicos, sino que simplemente igual te metes en Hatha Yoga pues porque tienes estrés o porque tienes pues malestar emocional y bueno, dices tú, bueno, a ver si así me voy a relajar y resulta que claro, que al hacer determinadas respiraciones mueves los cuerpos energéticos y ahí, claro, ahí se destapa, eso es como una botella de champán. Pues hay que tener mucho cuidado porque se puede destapar cualquier cosa. Y eso era mi aportación. Muchas gracias. Gracias, Amaya. Emilce. Sí, Clarisa, muy buenos días y muchas gracias. Hola. Me gustaría que me diga más concretamente qué son las cosas que yo tengo que tener sumamente cuidado para no modificar mi Kundalini. Porque yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, vos de lo único que no tenés que permitir que te manejen o que te hagan nada sobre tu Kundalini, pero nunca se me ocurrió preguntarle cómo. Y ahora con lo que usted dijo, yo voy a hacer yoga 2 veces a la semana, sobre todo para, desde el punto de vista de, de mantener, de mantener el cuerpo activo, no para la belleza, sino para poder hacer las cosas que debo hacer. Entonces, ahora me surgió la duda, ¿será que puede ser que yo haciendo ese tipo de ejercicios se me pueda despertar la Kundalini? Mirad, No hago hay meditaciones unas en Hatha Yoga, que es lo que se suele hacer cuando uno dice voy a yoga, lo que se suele hacer es Hatha Yoga, que son las posturas. Hatha Yoga son las posturas. Y luego la respiración es otra actividad de pranayama, ¿no? En Hatha Yoga hay unas series de posturas que van muy bien para el cuerpo. ¿Ves? Como otro tipo de gimnasias le van a otras personas. Hay personas que dicen, yo esa pasividad del Hatha Yoga no me siento bien y voy a hacer otra actividad que es más movida porque me va mejor. Y también les va bien. Y no es Hatha Yoga, pero también les va bien. A cada quien depende de cómo y qué. Y hay una serie de posturas que van bien para los estiramientos del cuerpo, para mantener la flexibilidad y tal. Pero hay otra serie de posturas que ya las enseñan acompañadas de los procesos de respiración de pranayama. Eso depende de muchos profesores que no son maestros yogis, con mayúscula, no, son profesores de Hatha Yoga, porque ha habido, pues bueno, en sus momentos se abrieron las puertas, aquí entró, digo aquí en Occidente, ¿no? Entró Hatha Yoga y profesores a porrillo de Hatha Yoga. Pero otra cosa es ser un yogi internamente hablando, no tiene que ver. Y hay profesores de Hatha Yoga que son muy formales y dicen, no, tú fulanito no estires por aquí que sabes que este tendón aquí no podemos tocar, tal. Tú menganita hasta aquí, lo otro, no fuerces, no sé qué. Y lo llevan muy bien y hacen un tipo de movimientos que favorecen al cuerpo, esos estiramientos y sin mantenerlo favorece el cuerpo sin ningún peligro. Cuando entramos a las series de posturas acompañadas de pranayama, ahí ya, mirad, en la literatura teosófica la señora Blavatsky lo desaconseja completamente. Las cartas Mahatma lo desaconsejan completamente todo esto. Lo desaconsejan sencillamente porque saben lo que pasa. Y uno puede ir a un sitio a hacer esto sin ninguna intención de que se le mueva nada, pero estamos hechos de energías y estamos hechos de corrientes energéticas que a poco que les demos un poquito de movimiento, pues más se mueven todavía. Y entonces ocurren cosas.
Y una vez que han ocurrido cosas, pues hay enfermedades de ese tipo que no se curan en esta existencia. Y por esto aquí dice que quedaría interrumpido durante la actual encarnación. Y es sobre este tema que se advierte, ¿sí? Cuando uno va a clases de Hatha Yoga y ve que hay un profesor que es formal, que es serio y se encuentra bien porque hace sus estiramientos, oye, pues qué bien, qué estupendo. Si la cosa va por otros canales y para hacer otras prácticas y tal, pues mirad, yo como Clarisa, ser humano, y yo como miembro de la sociedad teosófica, porque en ambos estoy de acuerdo, en ambos aspectos, entonces he de decir que nunca puedo aconsejar que se haga nada de esto. Nunca. Gracias, ¿Por qué? Clarisa. Porque adquiriría una responsabilidad kármica con vosotros y conmigo. Y lo que a vosotros os perjudicase sería carga mía, por causa mía, por haberos aconsejado algo que no debo ni puedo nunca aconsejar. Ya sé que a veces Gracias. disgusta, ¿no? Puede disgustar a alguien. Dice, ¿dónde? Yo hace tantos años que hago Hatha Yoga. Bueno, pues si sabes que te va bien y sabes dónde estás haciéndolo y tal, adelante, ¿eh? Muy bien, si no hay problema. El problema es que mucha gente se mete en lugares donde no sabe qué es lo que hay. Un título en una pared donde diga que ese es profesor de Hatha Yoga no quiere decir nada, absolutamente nada. Amaya, ¿has levantado la mano? No, es que no la bajé, perdón. Ah, que no la bajaste. Bueno. Isabel, que antes habías levantado la mano y luego te perdí de vista. El micro. Ahora. Ya creo que ya pasó, ¿eh? No, a ver, era cuando se hablaba de los universos paralelos y estas cosas y tal. Yo me estaba planteando un poco también todo el camino evolutivo que han hecho las jerarquías que nos asisten y que de alguna manera están constituyendo el sistema, ¿no? Claro. Ellas nos asisten a nosotros, ellas han hecho un camino que nos ha favorecido y en nuestras manos está el abrir nuevos caminos, ¿no? Y entonces yo pensaba que más que meterme en universos paralelos, con el nuestro Tenemos de tenemos, sobras. tenemos Sí, es como cierto. más que suficiente, porque Sí. realmente y bueno, y entonces, pues estas jerarquías habrán pasado por estas rondas para completar toda su evolución, para completar todo el desarrollo de la mónada y el espiritualizar la materia que la envuelve, etcétera, ¿no? Sí. No, estaba pensando en esto, en las jerarquías. Sí. Sí, Muy bien, Isabel, sí. Han pasado por esto en otros sistemas. claro, Si ahora son jerarquías es porque ya lo desarrollaron en otros manvántaras anteriores al sí, nuestro. claro. La Y cosa está en marcha, ¿no? claro, y nosotros, pues bueno, aquello de plantarse y decir uno, bueno, ¿y a mí qué parte me toca ahora? ¿Verdad? Ujú, Porque si no hago la parte que me toca ahora, no doy un paso. Dice, a ver, pues ¿qué parte me toca ahora? Y realmente a mí me parece una maravilla todo. Me parece, cuanto más observo, más maravillada estoy. ujú. Pues Gracias, nada, Isabel. era un comentario a propósito de esto. Muy bien. Gracias, Isabel. María. Sí, buenas. Estaba esperando el final de las preguntas, solamente para preguntar si usted recibió el material sobre química oculta. Sí, lo estuve leyendo. Yo había leído el libro de Viterian Besan, Química Oculta, donde hay los Sí, yo sé. dibujitos de sus partes y tal, que lo tenía yo aquí en la casa y creo que lo llevé a la rama como material de la biblioteca de la rama. Gaspar dice que le manda saludos a todos y que lo difundan porque eso fue un estudio que hizo un hindú científico, químico, al respecto, y ahí aclara él muchísimas cosas y el por qué muchas veces no lo pudo ver correctamente y explica el por qué.
porque como lo estaba viendo de manera psíquica. Sí, el problema es que para toda persona con desarrollo de facultades psíquicas, y claro, aquí cuando escribieron ese libro Annie Besant y Lev Peter, ellos hicieron investigación psíquica. La ciencia hace investigación con los aparatos que tienen. Y ellos Sí, pero hicieron... no estaba errado. Era simplemente una, ¿cómo se llama? Una perspectiva de él errada, pero óigame, eso está excelente. Ese hombre explica químicamente lo acertado que estuvieron y cómo vieron antes de tiempo muchas cosas. Claro. Ahora bien, yo lo leí en su momento, este libro. Se necesita mucha paciencia para leerse ese libro. Y en definitiva, después que lo ha leído uno, dice, pues aquí me ha dado muy poco material para mí mismo, porque son los químicos pueden tener cierto interés en todas estas cuestiones, pero para la mayoría de nosotros esto no tiene interés en ese sentido. Entonces, bueno, me parece bien. El artículo está bien, son unas cuantas páginas, ya no recuerdo cuántas. Tiene bastantes páginas la cosa. Pero sí, porque bueno, fue un estudio científico al respecto. Sí, entonces para las personas interesadas en estos asuntos de la química y relacionado con la química oculta, pues está bien. Si a alguien le interesa, yo se lo enviaré. Pero yo estuve hojeando el libro este de Química Oculta de Lev Peter y me parece súper complicado. Yo no tengo ningún conocimiento para comprender ni papa de aquello. Claro que tampoco con la doctrina secreta, pero es que es una superespecialización de una superespecialización de una superespecialización, ¿no? Por eso he Pierdes un dicho, poco el contexto, entonces, y lo aparqué un poquito, por porque eso he no. dicho que yo lo leí, y lo leí hace muchos años, hace ya bastantes. Pero lo leí porque no me gusta empezar un libro y no terminarlo. Siempre pienso que más adelante puede que haya algo que sea de mi interés una vez que lo he empezado. Pero realmente llegué al final y dije que esto a mi nivel no me aporta nada. Yo tendría que ser una química y tener interés por esos asuntos. Tal como estás diciendo ahora, Isabel, pues me encontré en eso. Y claro, yo mandárselo a todo el mundo implica que yo lo doy como válido y que le veo un interés generalizado para todo el mundo. No es así, no se lo veo un interés generalizado para todo el mundo, ni al propio libro, ni a este que ha escrito, que es el que ha mandado María, que es un repaso de ello con afirmaciones de este hombre que es científico, pero sigue siendo sobre el mismo tema tan especializado como indicas, Isabel. Entonces, lo que sí puedo decir es que si a alguno de los asistentes que estamos aquí le interesa, me escriba un mail pidiéndome y entonces yo vía mail se lo puedo mandar sin ningún problema, pero a nivel general no. ¿Parece correcto? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario acerca de los asuntos tratados esta tarde? Gracias, Clarisa. Perdón, antes de que pasemos a dejar de compartir, lo voy a hacer ahora, pero bueno, pues os emplazo para el próximo jueves. Continuaremos con el siguiente capítulo. Empezará a explicarnos, estoy trabajando ya en ello, y empezará a explicarnos a nivel sobre las almas grupales. Muy interesante el tema porque también nos sitúa a ver qué es lo que pasa con todo esto, de dónde procedemos nosotros, que tenemos que ver con todo lo que nos ha antecedido como humanos. No llegamos aquí sin un proceso anterior muy complejo, y entonces es muy interesante. Y la próxima semana sí estaremos el jueves, y el viernes también tendrá actividad nuestro compañero Daniel.
Entonces, dejaremos ahora de compartir y os doy las gracias a todos por vuestra asistencia y por acompañarnos y por aprender todos juntos. Gracias a todos.